Era una de esas tardes grises y lentas que parecían arder despacio sobre Nueva Jersey, como un suéter húmedo. De esas que huelen a óxido y pavimento mojado, donde todo se siente como si corriera 10 segundos atrasado. Se suponía que iba a encontrarme con Miles en el taller de su familia para ayudar a revisar un equipo viejo que su mamá quería sacar antes de que llegara el próximo envío. Nada importante, solo un par de cajas de herramientas polvorientas, un gato hidráulico roto, tal vez un estante o dos. No esperaba gran cosa, solo otra forma de matar el tiempo en un verano que ya se sentía medio desperdiciado. Miles me había mandado un mensaje esa mañana. Mamá quiere reorganizar el cuarto de atrás. ¿Te animas a ayudar? Le dije que sí sin pensarlo. No tenía nada mejor que hacer. Cuando llegué, la lluvia acababa de empezar. No era fuerte, pero lo suficiente para empapar tu sudadera en 5 minutos si te quedabas quieto. El aire olía a aceite de motor y limpiador de pino. El taller era de esos viejos locales de esquina que seguramente llevaban ahí desde los 80s. Pisos de concreto agrietado, paredes de lámina corrugada y una tira de luces de techo parpadeantes que zumbaban más fuerte que la radio. Miles ya estaba adentro, medio enterrado entre una pila de cajas de cartón. Me miró y saludó con una sonrisa. Pensé que te ibas a rajar, dijo. Me encogí de hombros. No tenía una excusa lo bastante buena. Nos pusimos a trabajar en la parte de atrás del taller, donde los estantes eran más viejos que nosotros y se vencían bajo el peso de cosas que nadie había tocado en años. El lugar olía a trapos húmedos y goma olvidada. Estaba tranquilo, excepto por la lluvia golpeando el techo y el zumbido ocasional de los coches pasando por la carretera. Fue entonces cuando Claire entró. No venía arreglada ni nada, solo una camisa azul deslavada que le quedaba grande, con las mangas remangadas hasta los codos, y unos jeans viejos manchados de grasa en las rodillas. Llevaba el cabello recogido en un chongo flojo, con algunos mechones húmedos pegados al cuello. Se veía cansada, no de ese cansancio por falta de sueño, sino del que se instala en los hombros y no se va. Aún así, caminaba como alguien que sabía exactamente dónde iba cada herramienta en el cuarto. «Buenos días», Leo dijo, lanzándome un par de guantes de trabajo. «Gracias por ayudar». «No hay problema», respondí, poniéndomelos. «Mejor que quedarme en casa». Ella sonrió apenas y pasó junto a mí para mover un estante de metal pesado con ambas manos, gruñendo un poco al acomodarlo. Conocía a Claire desde que tenía 12. Siempre había sido amable, de una manera reservada. Educada, pero firme. Enfocada. Después de que su esposo falleció, se hizo cargo del taller de tiempo completo, sin perder el ritmo. Nunca la había visto de otra forma que no fuera como la mamá de Miles, hasta ese día. Estábamos despejando un estante en una esquina cuando pasó. Ella se inclinó para agarrar una caja de llaves y el borde del estante le enganchó la camisa, rasgando la tela justo sobre el hombro. No se inmutó, solo miró hacia abajo y se rió. «Pues por eso me pasa por andar usando esta cosa vieja», dijo, sacudiéndose el polvo del brazo. Yo también solté una risa, sin pensar mucho, pero cuando levanté la vista vi el desgarre y su hombro descubierto debajo. Liso, con unas cuantas pecas, como alguien que solía pasar los veranos afuera pero que ya no lo hacía. Claire me atrapó mirando. No por mucho, un segundo, tal vez menos. Pero algo en su expresión cambió. No estaba avergonzada, ni sorprendida, solo consciente. Luego se rió de nuevo y lo dejó pasar como si nada. Me agaché para levantar otra caja, algo más pesado esta vez. A mitad de camino se me resbaló el agarre y caí de rodillas, torpemente. «¿Estás bien?», preguntó, ya caminando hacia mí. «Sí», dije, sacudiéndome los jeans. «Solo siendo dramático». Ella extendió la mano para ayudarme a levantar. Debería haber sido algo sin importancia, un gesto de cortesía, pero en el momento en que su mano se cerró sobre la mía, algo cambió. Su agarre era cálido, fuerte pero suave. No soltó de inmediato. Y lo raro fue que no me miró a los ojos. Se quedó mirando hacia un lado, como si el momento no estuviera pasando realmente, o como si lo estuviera evitando. Me puse de pie despacio y cuando por fin soltamos las manos, mis dedos todavía sentían los suyos. Claire se acomodó la camisa,
mirando una vez el desgarre cerca del hombro. Mejor no le digamos a Miles de esto, dijo con la voz ligera, pero más suave que antes. Va a decir que ya ni me sé vestir. Asentí con una pequeña sonrisa, tratando de parecer tranquilo. No te preocupes, es un secreto. Ella me miró otra vez, solo un instante, y luego se giró. Seguimos trabajando otra hora, pero ya no era igual. El ritmo se sentía diferente. Me sorprendía a mí mismo mirándola de reojo, no de forma obvia, eso esperaba, pero notando cosas que antes no. La forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja con el dorso de la mano, la curva de su espalda cuando se inclinaba sobre el banco, como su voz bajaba un poco cuando hablaba sola, murmurando sobre tornillos o inventario. Odiaba notarlo. Y odiaba lo natural que se sentía notarlo. Miles no parecía darse cuenta de nada. Pasó la mayor parte del tiempo peleando con un juego de dados oxidado que se negaba a separarse. Cuando por fin terminamos, la lluvia caía más fuerte. Clare me dio una toalla para secarme y me agradeció otra vez antes de desaparecer en la oficina. Al salir del taller, me di cuenta de que casi no había hablado en toda la tarde, pero el pecho se me sentía apretado, como si hubiera contenido la respiración la última hora sin saberlo. Esa noche me quedé acostado con los ojos abiertos, repasando ese momento, el sonido de la tela rasgándose, su risa, la forma en que su mano se cerró sobre la mía, y luego su voz, suave y cercana, mejor no le digamos. No era algo de lo que pudiera hablar con Miles, solo eso, pero se quedó dando vueltas en mi cabeza. Y durante las siguientes 7 noches no pude dormir bien ni una sola vez después de aquella tarde en el taller. La risa, la camisa rota, la forma en que su mano se cerró sobre la mía. Las cosas no volvieron a la normalidad, pero tampoco cambiaron de manera obvia, al menos no de forma ruidosa. Miles había empezado a cubrir más turnos en la tienda de autopartes, así que casi siempre solo estábamos Clare y yo por las tardes. Limpiábamos cajones, reacomodábamos estanterías, intentábamos averiguar qué herramientas todavía servían y cuáles ya iban directo a la basura. A veces hablábamos, a veces no, pero el silencio no se sentía vacío. Ella empezó a dejarme abrir el portón de enfrente, me dejó una llave escondida detrás de la caja de los fusibles. Algo pequeño, tal vez, pero yo lo sentí, ese cambio, esa confianza callada. Y empezó a traerme café. Siempre el mismo, una de azúcar, sin crema. Nunca preguntó cómo lo tomaba, solo me pasaba el vaso como si lo hubiera sabido desde siempre. Una vez dejó una dona con azúcar glass encima de mi caja de herramientas. Sin nota, solo la dona, todavía tibia. Gracias, le dije, cruzando miradas con ella desde el otro lado del taller. Ella no dijo nada, solo sonrió, esa media sonrisa suave que usaba cuando no quería explicar lo que hacía. Hubo momentos, pequeños, dispersos, donde algo se tensaba entre los dos. Como cuando se inclinaba sobre mí para agarrar una llave y su hombro rozaba el mío, o la vez que le pasé un trapo y nuestros dedos se tocaron medio segundo más de lo necesario. Eran cosas mínimas, pero se me quedaban grabadas. No sabía qué significaban. Tal vez nada. Tal vez todo. Pero no podía dejar de notarlas. Una tarde, mientras limpiaba la grasa de un tornillo de banco viejo, me preguntó: Leo, ¿alguna vez sientes que solo estás flotando? Levanté la vista del banco. Flotando. Como si vivieras, pero sin construir nada realmente. Solo pasando los días, esperando algo que nunca llega. No me miraba al decirlo, solo seguía doblando el trapo en las manos como si fuera una costumbre que no había podido dejar. Dudé un segundo. Sí, a veces. Ella asintió en silencio, dejó el trapo en un estante y se fue hacia el fondo sin decir nada más. Esa pregunta me rondó en la cabeza por días. Era la primera vez que abría una puerta que yo no sabía que existía. Clare no era alguien que hablara de más. La mayoría de las cosas que sabía de ella eran de segunda mano, cosas que Miles había dicho al pasar, que le gustaba el jazz, que odiaba el año nuevo, que antes pintaba pero que hacía años que no tocaba un pincel. Pero cuando trabajábamos juntos, empecé a notar las grietas, los suspiros callados, la forma en que sus ojos se quedaban fijos en la puerta cuando Miles se tardaba, como a veces se quedaba quieta a mitad de un movimiento,
como si recordara algo demasiado pesado para decirlo en voz alta. Nunca le pregunté. Solo me quedaba cerca. Un jueves, la lluvia cayó fuerte, golpeando el techo de lámina como 1000 pequeños puños. Miles había llamado para decir que estaba enfermo. Clare y yo íbamos a reorganizar la pared de suministros. Ella llegó con una sudadera vieja, el cabello recogido, la cara sin maquillaje. Se veía cansada, pero no de una manera mala, solo más suave. Hice de más, dijo, pasándome un termo con café más fuerte de lo habitual. No hicimos mucho ese día. Solo nos sentamos en una esquina, rodeados de cajas medio abiertas y cables enredados. El taller olía a cartón húmedo y a un panecillo de canela que sacó de su bolsillo del abrigo y compartió conmigo. En un momento, se sentó en el piso con las piernas cruzadas, los codos sobre las rodillas, tomando café, como si no estuviéramos en un taller lleno de grasa, sino en alguna cabaña escondida del mundo. ¿Sabes cuándo cambié una bujía por primera vez?, dijo, mirándome de reojo. Lloré. Pensé que había arruinado el coche entero. Me reí. ¿En serio? Ella asintió. Tenía tu edad, quizá menos. Mi esposo me enseñó. Me corté los dedos, me llené de aceite los jeans, y juré que nunca lo volvería a hacer. Levantó las manos, manchadas de grasa. Antes me daba miedo ensuciarme, añadió, mirando hacia su regazo, ahora me da más miedo sentir demasiado. Las palabras se quedaron en el aire como el olor de la lluvia, calladas, pegadas a todo. No dije nada de inmediato. Finalmente pregunté. ¿Por eso dejaste de pintar? Sus ojos se movieron hacia mí, sorprendida tal vez, pero no enojada. Tal vez, dijo, o tal vez la vida solo tomó otra forma. No explicó más. Yo no insistí. Nos quedamos ahí un rato, escuchando la lluvia. Nuestras rodillas casi se tocaban. No sabía si era yo el que se iba acercando o si era ella, pero no me moví. Ella tampoco. Cuando me miró de nuevo, su expresión no estaba cerrada, sino abierta, y algo en mi pecho se apretó. No dolía. Solo era real. Recuerdo la forma en que su pulgar giraba alrededor del borde de su taza, la pequeña costra cerca de su codo, el mechón de cabello que se le soltó del chongo y se le pegó al cuello. Noté todo lo que no debía, pero lo noté. Unos días después, me pidió que le ayudara a levantar un compresor viejo. Era más pesado de lo que esperábamos. Nos agachamos al mismo tiempo, nuestras manos rozándose al intentar agarrar el mismo lado. Ella se detuvo, me miró. Su cara estaba cerca, más cerca de lo que debería. Adelante, dijo en voz baja, apartándose apenas medio centímetro, tú puedes. Pero su voz sonaba más suave, menos segura. Mientras lo llevábamos cruzando el taller, podía sentir su cuerpo moviéndose en el mismo ritmo que el mío, su brazo rozando el mío con cada paso. Ella no se apartó. Y yo tampoco. Cuando lo dejamos en el suelo, los dos exhalamos al mismo tiempo y, por un segundo, nos reímos. No porque fuera gracioso, sino porque esa tensión tenía que ir a algún lado. Clare se limpió las manos en los jeans y luego me miró de nuevo, con una expresión que no supe leer. Gracias, dijo, con la voz casi en un susurro. Después de eso, todo se sintió más fuerte dentro del silencio. Cada vez que pasaba cerca de mí y no me tocaba el brazo, lo notaba. Cada vez que sí lo hacía, aunque fuera apenas un roce, como con la palma al pasarme alguna herramienta, lo notaba aún más. Nunca dijimos nada. No hacía falta. Pero yo lo sentía, eso que crecía entre nosotros, callado, cuidadoso, un poco peligroso. Empecé a despertar pensando en ella, no como antes pensaba en otras personas, no en imágenes o fantasías rápidas, sino solo en ella, en cómo se movía, en cómo se paraba con una mano en la cadera y la otra sosteniendo una llave, el cabello en un nudo desordenado, grasa en la mejilla, y aún así, de alguna forma, la persona más tranquila del lugar. Me venía a la mente el sonido de su risa cuando no había nadie más para escucharla, como bajaba un poco de tono, como si solo fuera para mí. Una tarde llegué temprano y la encontré sentada sola en el borde de la mesa de trabajo, mirando hacia la puerta del taller, que estaba abierta. El sol se estaba poniendo, dejando rayas rosadas y grises en el cielo,
el aire cálido y quieto. Ella no me miró enseguida. Antes odiaba este lugar, dijo, con la voz apenas por encima del zumbido del ventilador. Sentía que me robaba el tiempo de todo lo demás. ¿Y ahora?, pregunté, recargándome contra la pared. Entonces se giró hacia mí, con la mirada firme. Ahora es el único lugar donde no siento que me están mirando. Su mirada se quedó atrapada con la mía un momento más de lo normal, y luego desvió la vista. Más tarde, esa misma noche, mientras cerrábamos, nuestras manos se encontraron en la puerta. Ninguno de los dos se movió. Ella me miró, sus dedos apenas rozando los míos. Maneja con cuidado, dijo, en voz baja. Asentí, pero no moví la mano, no enseguida. Y otra vez, ella tampoco la retiró de inmediato. Cuando lo hizo, fue despacio, con cuidado, como si no quisiera romper algo frágil entre los dos, algo que aún no estaba listo para romperse, pero que tampoco estaba del todo completo. Caminé hacia mi coche con el pulso retumbando en los oídos y su nombre guardado en un lugar donde se supone que no debía guardarlo. Era uno de esos sábados cálidos de principios de agosto, cuando el aire se siente como si llevara horas estancado. Miles tenía planes con su novia, algo de una carne asada con su prima, así que solo estábamos Clare y yo en el taller. Ella me había preguntado el día anterior si podía ayudarle a reorganizar la iluminación del área de atrás. Algunos focos estaban parpadeando y quería cambiarlos antes de que los nuevos mecánicos empezaran la semana siguiente. Le dije que sí sin pensarlo. Creo que los dos sabíamos lo que eso significaba. El taller estaba en silencio cuando llegué. La puerta de metal enrollada a la mitad, dejando entrar la luz de la tarde que ya se iba. Clare ya estaba ahí, amarrándose el cabello, las mangas remangadas, un pie sobre un banco mientras revisaba algo en el teléfono. Cuando me vio, sonrió, cansada pero amable, como si yo fuera un alivio conocido después de un día largo. Faye dijo, guardando el teléfono, ¿aún te animas a subirte a las escaleras y hacer como que no te caes? Mientras prometas no reírte si me caigo de verdad, respondí, sonriendo. Ella ladeó una sonrisa. No prometo nada. Pasamos la primera media hora reuniendo herramientas y arrastrando la vieja escalera de aluminio por el piso de concreto. Me pasó una lámpara de cabeza, sus dedos rozando mi muñeca mientras me la colocaba. Te queda bien, dijo, dando un paso atrás. Me reí. Con estilo, ¿verdad? Pero la forma en que me miraba no era broma. Se quedó así, no mucho, pero lo suficiente para que se me apretara el pecho. Ella fue la primera en apartar la vista, aclarando la garganta. ¿Quieres que sostenga la base mientras tú subes?, preguntó. Sí, eso ayudaría. La escalera no era muy alta, quizás 2,5 metros, pero los paneles del techo eran incómodos, y el calor hacía que el aire se sintiera pesado. Subí despacio, balanceando el nuevo foco LED sobre el hombro. Clare estaba abajo, con una mano en la escalera y la otra tocando ligeramente mi tobillo para darme estabilidad. Debería haberlo sentido como algo profesional, normal. No lo fue. Su toque era ligero pero firme, seguro, cuidadoso. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y también cómo podía hacerme sentir. Las manos me temblaban un poco más de lo que deberían mientras trabajaba. Cambié el foco y bajé despacio, con cuidado de no tropezar. En cuanto mis pies tocaron el suelo, me giré hacia ella, y estaba más cerca de lo que esperaba. Estábamos a un suspiro de distancia, mirándonos en ese tipo de silencio que normalmente hace que la gente se haga a un lado, pero no lo hicimos. Su rostro estaba sonrojado por el calor, algunos mechones sueltos cayéndole cerca de la mandíbula. Tenía una mancha de polvo en la mejilla, y por alguna razón, quise quitársela con el pulgar. En lugar de eso, solo dije, gracias. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Por sostenerme. Clare me miró como si quisiera decir algo. Sus labios se entreabrieron y luego se cerraron de nuevo. Y entonces me dio el asentimiento más pequeño, bajando la mirada por un segundo y volviéndola a subir. Cuando quieras, respondió. No quería decirlo en voz alta, pero se me escapó antes de poder detenerlo. No he dejado de pensar en ese día. Su expresión no cambió de inmediato, pero algo en sus hombros se relajó. Lo sé, dijo,
en voz baja. Y luego, aún más suave. Yo tampoco. Fue como si el aire cambiara a nuestro alrededor. Ninguno de los dos se movió, no al principio. Pero entonces ella levantó la mano apenas, y ajustó el cuello de mi camisa, sus dedos rozándome. Su mano se quedó ahí, apenas tocando el costado de mi cuello, cálida, real. Nuestros ojos no se apartaban el uno del otro y me incliné despacio, con cuidado, dándole espacio para apartarse si quería. Pero no lo hizo. Su frente tocó la mía primero, una cercanía pequeña, íntima, que hizo que el resto del mundo desapareciera. Mis manos flotaban cerca de su cintura, sin tocarla, todavía no. Ella exhaló, casi como un suspiro. Sus labios estaban tan cerca que pude sentirlos moverse antes de que rozaran los míos. El beso fue silencioso, incierto, pero no dudoso. Fue el tipo de beso que das cuando lo has estado pensando por demasiado tiempo, suave, lento y cargado de todo lo que nunca se dijo. Su mano se deslizó hasta mi mandíbula, mi palma encontró el hueco de su espalda. No nos jalamos completamente el uno hacia el otro, todavía quedaba ese espacio entre nosotros, el espacio donde vivía todo lo que estaba mal, y donde esperaba todo lo que estaba bien. Cuando nos separamos, no nos movimos. Ella me miró, con los ojos abiertos, vulnerable de una forma en que nunca la había visto antes. No podemos, empezó a decir. Asentí. Lo sé. Pero. Lo sé. Nos sentamos en el suelo, con la espalda contra la pared del taller, rodeados de herramientas y del eco de lo que acababa de pasar. Ninguno dijo mucho. Ella jugaba con un hilo de sus jeans, yo trazaba círculos con la bota en el concreto. Después de un rato, dijo. No me arrepiento, pero no sé qué significa. Yo tampoco, respondí. Ella recargó su cabeza en mi hombro. Solo eso, nada más. Y nos quedamos así, mucho después de que el sol se escondiera detrás de los árboles de afuera, después de que el taller se enfriara y el mundo comenzara a moverse otra vez. Cuando finalmente nos levantamos, no dijo nada. Yo tampoco. Pero al salir, todavía podía sentir sus labios en los míos, y su mano sobre mi pecho, justo antes de soltarnos. Después de ese beso en el taller, no vi a Clare durante 3 días. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera una nota en el calendario del taller donde solía escribir recordatorios de entregas de piezas y citas para cambios de aceite. Era como si hubiera desaparecido en esas partes calladas de sí misma, las que nunca dejaba que nadie viera. Miles seguía por ahí, claro, ajeno a todo, alegre como siempre. Hacía bromas de que su mamá de repente se había puesto súper ocupada con el papeleo y que probablemente solo quería un descanso del taller. Yo asentía, intentaba seguirle el ritmo, pero por dentro algo se sentía desequilibrado. No la culpaba, no de verdad. Si yo fuera ella, tal vez habría hecho lo mismo. Lo que pasó entre nosotros, no fue nada, pero tampoco fue algo planeado por ninguno de los dos. Lo sabía. Aún así, el silencio dolía de una manera que no esperaba. Y aunque no quería admitirlo, me sorprendía a mí mismo mirando hacia la oficina del taller cada vez que pasaba, esperando verla a través de la ventana polvorienta, la sombra de su silueta, su voz detrás de la puerta, nada. Hasta que Miles me lo preguntó. Íbamos saliendo de un diner después de almorzar, en una de esas tardes de verano en las que el pavimento parece que se va a partir bajo tus zapatos. Me miró entrecerrando los ojos por el sol. Hey, mi mamá está bien. La pregunta me detuvo. ¿Por qué lo dices? Ha estado rara últimamente. Como si evitara todo, incluso a mí. Dudé y luego dije. Seguramente solo está cansada. Ya sabes, trabaja demasiado. Sí, dijo, pero pude notar que no se lo creía del todo. Aún así, se siente diferente. Me miró otra vez, esta vez un poco más largo. No sospechoso, todavía no, solo buscando algo. Yo aparté la mirada. Esa tarde, volví al taller después de hora, diciéndome que había dejado mi reloj ahí, aunque sabía que no era cierto. Las luces estaban apagadas cuando llegué. El aire olía a que había llovido antes, dejando ese aroma terroso y metálico que se pega en el concreto. La puerta chirrió cuando la empujé. Y ahí estaba ella, Clare,
parada junto a la bahía de atrás, con los brazos cruzados, mirando hacia la puerta enrollable abierta, como si estuviera esperando algo, o a alguien. No se sobresaltó al oírme. No pensé que volverías, dijo, con la voz tranquila, sin bordes filosos, solo cansada. Olvidé algo, respondí, aunque los dos sabíamos que era mentira. Entonces se giró lentamente. A media luz, se veía igual que siempre, y completamente diferente. La misma mujer que había conocido por años, el cabello amarrado de cualquier forma, las mangas remangadas, manchas de grasa en el antebrazo, pero el aire a su alrededor se sentía más pesado ahora, como si estuviera conteniendo algo. He estado tratando de olvidarlo, dijo, mirándome a los ojos. No respondí. Ella dio un paso hacia mí, luego se detuvo. Sus ojos bajaron al piso. Pero no puedo. Y creo que tú tampoco. Tomé aire, pero me salió entrecortado. No he podido. Ella levantó la mirada. No había sonrisa, no había suavidad. Solo verdad. Asintió despacio. Hay cosas, dijo, que no deberían durar mucho, pero tal vez tampoco deberían borrarse. Se me apretó el pecho. No estoy pidiendo nada, dije. Solo, necesitaba verte. Saber que no me odias por eso. Parpadeó lentamente, luego dio un paso más. Nunca podría odiarte, Leo. La forma en que dijo mi nombre, tranquila, segura, hizo que algo en mí quisiera dejarme caer hacia adelante y quedarme ahí. Pero no me moví. Ella tampoco. Durante unos largos segundos, solo nos quedamos ahí, sin hablar, sin buscarnos, dejando que el silencio fuera lo que tenía que ser, pesado, triste, incompleto. Entonces ella se giró de nuevo hacia la puerta, con los brazos todavía cruzados. Necesito tiempo, dijo, solo un poco, para entender qué es esto, o qué no es. Asentí. Te espero. Ella no volteó a verme, pero justo antes de que saliera, mientras daba el primer paso hacia el aire húmedo, volvió a hablar en un susurro casi inaudible. No lo olvides. No olvides qué pasó. Me giré, pero ya estaba de espaldas. La puerta se cerró detrás de mí, y por primera vez entendí cuántos años podía vivir ese beso dentro de mí. No como un recuerdo, sino como una pregunta que seguiría haciendo mucho después de que ella dejara de responder. El verano terminó como siempre, en silencio, sin pedir permiso. Una semana todavía estábamos sudando en el taller, con las camisas pegadas a la espalda, y a la siguiente, el viento empezó a cambiar. El aire se sentía más fresco por las mañanas, el cielo se aclaraba más temprano, y tuve que empacar. Volver a clases no se sentía como un comienzo esta vez. Se sentía como salir de algo incompleto, como llegar a la última página de un libro sin darte cuenta de que era el final. Clare no se despidió. Y yo tampoco. Pensé que tal vez la vería en el taller el último día. Pensé que tal vez estaría ahí cuando fuera a recoger la bolsa de herramientas que había dejado. Pero la puerta de la oficina seguía cerrada, las luces apagadas. Así que me fui sin tocar. Sin promesas, sin explicaciones. Solo un entendimiento silencioso de que lo que fuera que tuvimos, lo que fuera que fuese, tenía que quedarse ahí, guardado en ese espacio detrás de las estanterías, entre cajas, entre momentos que nunca dijimos en voz alta. El otoño pasó. Me enterré en la escuela, noches largas, mañanas tempranas, entregas que no me importaban. Vi a miles un par de veces. Mensajes, llamadas rápidas, nada profundo. Él nunca mencionó a su mamá, y yo nunca pregunté. Pero pensé en ella más de lo que quería admitir. Pensaba en sus manos, en cómo se movían al doblar trapos o apretar tuercas. Pensaba en la peca justo debajo de su mandíbula, esa que no había notado hasta ese día en el piso, cuando inclinó la cabeza para escuchar y yo no pude apartar la vista. Recordaba el sonido de su risa, baja y despreocupada, como si hasta a ella misma la sorprendiera. Y a veces, más veces de las que quisiera admitir, me despertaba a mitad de la noche con su voz todavía haciendo eco. No le digas a nadie lo de hoy. Como un hilo tensado en el pecho. Luego llegó el invierno. Uno de esos inviernos secos, fríos, que hacen que todo se sienta quebradizo, las hojas muertas, la piel reseca, las palabras que se quedan atoradas en la garganta.
Era tarde una noche, justo después de la 1 de la mañana. Estaba sentado en mi escritorio, a la mitad de un trabajo que no me importaba, cuando mi teléfono se iluminó. Número desconocido. Un solo mensaje. El taller sigue con la luz encendida, por si anda cerca. Clare. No contesté. Ni siquiera lo abrí. Solo lo miré mucho rato, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Una parte de mí quería ir, subirme al coche, manejar por la ruta de siempre en la oscuridad callada, llegar al taller y verla ahí parada, con los brazos cruzados, el cabello suelto, esperando, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero no me moví. Me quedé ahí, congelado en ese momento entre el querer y el no deber. Y poco a poco, la pantalla se apagó otra vez. Esa noche no dormí. Me quedé acostado, pensando en la lluvia de aquel primer día. Como golpeaba el techo de lámina mientras nos reíamos, mientras ella me levantaba del suelo, sus dedos todavía cerrados alrededor de los míos. Como se rompió su camisa y los dos fingimos que no significaba algo más. Recordaba cómo me miró, no mucho rato, no con descaro, pero como si hubiera visto algo que no debía, y no apartara la vista. Y aún ahora, meses después, todavía podía sentir el calor de su mano, todavía podía escuchar la suavidad en su voz, todavía podía recordar el peso de sus labios cuando el mundo se ponía demasiado callado para negarlo. Nunca le pusimos nombre a lo que teníamos. No era una relación. No era una aventura. Ni siquiera un error. Era solo algo que pasó. Algo que vivía en los lugares callados de los que no se habla. Una parte de mí. Una parte de ella. Un silencio compartido. A veces, eso es todo lo que algo tiene que ser. Incluso ahora, de vuelta en mi departamento, rodeado de personas que no saben nada de esto, me sorprendo mirando el teléfono. No porque espere un mensaje, sino porque una parte de mí todavía quiere uno. A veces paso caminando junto a algún taller en el campus y el olor a aceite y polvo me hace doler el pecho. Me recuerda a ella. A nosotros. A algo que nunca empezó del todo, y nunca terminó realmente. Y esa es la parte que se queda. La parte que no se olvida.